Ok, entonces vamos a comenzar y vamos a adentrarnos en uno de los términos más significativos o uno de los términos más importantes de lo que viene siendo el enfoque rogeriano, ¿sí? Perdón por la interrupción. Mi celular no quería jalar del micrófono, pero sí estaba aquí cuando pasó lista. Ah, ok. Entonces para ponerle insistencia, compañero. Gracias. Ok. Entonces, cuando hablamos del sí mismo, vamos a hablar, chicos y chicas, de uno de los términos centrales, ¿sí? De lo que va a ser este enfoque, ¿sí? O esta metodología terapéutica, porque a partir de esta visión del sí mismo, ¿sí? De esta concepción del otro como ser humano, es que se va a desarrollar toda una manera de cómo intervenir, de cómo estar frente al otro, frente al paciente, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del sí mismo. Acompáñenos con la lectura, compañera Andy. Sí mismo, es muy importante ya que le permite a los individuos desarrollarse de manera personal. Factor autónomo de la personalidad es más determinante que los factores externos, familia, economía y cultura. Ok, muchas gracias, compañero. Entonces, al hablar del sí mismo desde este enfoque psicoterapéutico, que es el enfoque psicoterapéutico de la terapia centrada en el cliente, ¿no? O del enfoque no directivo de Carl Rogers, hablamos de que, y tomando en cuenta o como base lo que viene siendo también la filosofía existencial, se va a hablar mucho aquí de la responsabilidad del otro, del cliente, del consultante, ¿sí? Para, por así decirlo, tomar las riendas de su vida, ¿no? De poder asumirse conscientemente, ¿sí? Sobre las cosas que le pasan, ¿sí? Y sobre lo que pudiera hacer o realizar a partir de las cosas que le pasan, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sí mismo, hablamos precisamente pues, de esta capacidad del ser humano, ¿no? ¿Sí? De esta autonomía de cada uno de nosotros, de sobreponernos, ¿no? O de adaptarnos independientemente de cuáles sean los factores externos como la economía, la cultura, la familia, etc., ¿no? Una vez que nosotros tomamos conciencia, ¿sí? Sobre nosotros mismos, pues podemos actuar desde un lugar distinto, ¿no? Por ahí leía luego en los trabajos, ¿no? Que entregaron de la semana pasada, ¿no? Pues como el ambiente, ¿no? O como el lugar donde me encuentro, pues muchas veces delimita, ¿no? Mi estar, mi ser en el mundo, ¿no? Pero entonces aquí se habla, ¿no? De que cuando estamos frente a adultos, estamos frente a la posibilidad de que el otro desarrolle su autonomía, ¿sí? Su capacidad de tomar decisiones conscientes en pro del bienestar y en pro del autocuidado, ¿no? Entonces, desde este enfoque, bueno, se toma mucho en cuenta ello y eso permite salir de esta postura, ¿sí? De esta directriz del ser humano como alguien enfermo, ¿no? Entonces, lejos de ser un enfermo el que acude a la consulta o a la terapia, pues es un cliente el que acude a la consulta para desarrollar esta autonomía, ¿no? Para desarrollar esta conciencia que le permita adaptarse de manera saludable al medio ambiente en el que se rodea. ¿Sale? Entonces, vamos claros hasta aquí, chicos y chicas, con lo que viene siendo el sí mismo. Vamos a profundizar y hablar más de él, pero vámonos adentrando. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Podemos continuar? Los escucho. Sí. ¿Sí? ¿Los demás, chicos? Sí, profe. Ok, gracias, compañero. Los demás siempre me contestan los mismos, ¿no? El día de ayer en el otro grupo me hacían una pregunta, ¿no? En relación al sí mismo, ¿no?
que ahorita, bueno, ahorita voy a retomar esa pregunta que hicieron en el otro grupo para continuar explicando pues lo que viene siendo parte de nuestra materia, ¿sale? Ok. Entonces, a ver, ¿quién más? Creo que fue usted quien abrió el micrófono, ¿verdad, compañera Fer Vázquez? ¿Puede acompañarnos con la lectura? Rogers investigó un factor interno de la personalidad, el conocimiento de sí mismo, el cual describió como aceptación de sí mismo y de la realidad, así como un sentido de responsabilidad. Por ende, lo que debían de tratar era el poder modificar el conocimiento del sí mismo. Ok, muchas gracias, compañera Fer. Entonces, tomando en cuenta esto que acaba de leer su compañera Fernanda, en relación al sí mismo, ¿no? El día de ayer un compañero de ustedes, del otro grupo, un colega en formación como ustedes, preguntaba sobre la importancia del vínculo, ¿no?, materno en relación a esta diapositiva anterior para que pueda darse como esta aceptación de sí mismo, ¿no? Partiendo, ¿no?, como de estos vínculos primarios que son el vínculo materno y el vínculo paterno, ¿no? Y entonces yo le decía que sí había una relación muy importante respecto a ello, porque desde este enfoque, ¿sí?, lo que se busca es hacerle sentir al otro, al cliente o al consultante, la confianza necesaria para que yo pueda explorar, ¿sí?, para que yo pueda permitirme adentrarme en mi mundo personal, en mi mundo subjetivo, en mis experiencias dolorosas, traumáticas, etcétera, ¿no? Entonces, el conocimiento del sí mismo es muy importante, ¿no? Porque leyó su compañera, nos permite aceptarnos a nosotros mismos y la realidad. Entonces, en la medida en que yo tengo conciencia sobre mis límites, mis cualidades, mis potencialidades, y en la medida que tengo conciencia de cuáles son las posibilidades reales dentro de mi contexto, si el ambiente es nutritivo, si el ambiente es tóxico, si el ambiente es infértil, si el ambiente hay posibilidad de echar raíz, etcétera, etcétera, me permite, ¿no?, a partir de mi conocimiento sobre mí mismo y el conocimiento del otro, llenarme de responsabilidad, ¿no? O sea, de la libertad para poder actuar, ¿no? Y siempre de la mano de la libertad está la responsabilidad, ¿no? El asumir las consecuencias o posibles consecuencias que se generan, ¿no?, con nuestros actos, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, ¿sí?, cuando nosotros avanzamos desde este lugar, nuevamente pues retomamos la postura filosófica del existencialismo, ¿no?, que visualiza al ser humano desde este lugar, ¿no? O sea, el ser humano, como diría Sartre, ¿no?, en La náusea, si no me equivoco, este libro muy famoso de este autor, de este filósofo existencial, que el ser humano, ¿no?, es esclavo de la libertad, ¿no? ¿Sí? Y entonces, al ser esclavo de la libertad, pues implica que a todo momento estamos tomando decisiones y a todo momento nos estamos construyendo, ¿sí? O sea, no somos, por eso es que el existencialismo habla de la existencia, ¿no? Pero habla de la existencia como aquello que está siendo, ¿sí? Estamos hablando del verbo continuo, ¿no? Lo que en inglés es el famoso verbo continuo, ¿no? El verb continue, que es el que termina con terminación ing, ¿no? Playing, running, writing, etcétera, ¿no? Es jugando, corriendo, escribiendo, ¿no? O sea, todo aquello que está en proceso de ser y que es inacabado, ¿no? Entonces, desde esta postura filosófica, el ser humano es inacabado, el ser humano siempre se está construyendo a cada momento, ¿sí?
El ser humano, lejos de ser, es en verbo continuo, está haciendo, ¿sí? Está haciendo y se está reconstruyendo y se está adaptando y está interactuando con el ambiente, ¿no? Y entonces a cada momento, a cada paso, está siendo, ¿sí? Y para este autor, ¿no? Es muy importante de que o sea, se toma como en cuenta la responsabilidad del otro para como tomar las riendas de su destino, ¿no? O sea, tomar las riendas de su vida, ¿no? Porque entonces, si a todo momento estamos siendo, ¿no? Si no estamos acabados, si no estamos determinados por una etiqueta, ¿no? Si nuestra personalidad es dinámica, es que existe la posibilidad de que yo pueda, ¿no? Estar siendo, ¿no? O sea, estar en este mundo haciéndome, ¿no? A partir del conocimiento de mí y del entorno, en relación a aquellas decisiones que puedo tomar Profe, en torno a mi propio bienestar. ¿Sí? entonces por eso decimos que somos un ser biopsicosocial, ¿no? ¿En qué sentido, compañera? ¿A qué se refiere con la pregunta que acabo de hacer, Su? En lo que nos estaba explicando ahorita, que éramos un ser con etiquetas, que estamos en continua, pues tratándonos, evolucionando, y, no sé, puede ser hasta cambio de identidad, porque siempre nos estamos como adaptando a las situaciones y al entorno. Bueno, en parte sí, pero bueno, no necesariamente con lo que acabamos de explicar. Con lo que acabo de explicar tiene que ver más con la cuestión de la personalidad dinámica, compañero, ¿no? Y dentro de la personalidad dinámica, bueno, ya también se podría englobar, ¿no? Que dentro de este dinamismo juegan factores, ¿sí? O hay factores presentes como la biología, el ambiente social y el psiquismo o el pensamiento, ¿no? Que es esta parte de lo biopsicosocial, ¿no? Ya entraría ahí, ¿no? O sea, lo que hablaríamos como de la cuestión biopsicosocial, compañera, es que es dinámica, o sea, que no es estática. Y en ese sentido, bueno, sí tienen relación, ¿no? Porque la personalidad humana desde este lugar, ¿no? Desde el humanismo y tomando como base, ¿no? Puntos o ideas existenciales, ¿no? Somos seres inacabados, ¿no? Y al ser seres inacabados, siempre existe la posibilidad de replantearnos las cosas, de modificar las cosas, ¿no? Y entonces, el que exista la posibilidad o la libertad de que yo pueda modificar las cosas, me responsabiliza, ¿sí? Para tomar las riendas sobre mi vida y hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, por eso es que este tipo de terapia pues trabaja con el hecho puntual de que tú aumentes tu conciencia sobre ti misma para que al aumentar tu conciencia sobre ti misma, ¿sí? Puedas tomar decisiones que para ti cada vez sean más satisfactorias, te generen bienestar, etcétera, ¿no? Hablo en específico de TISU porque lo que para ti genera bienestar, lo que para ti genera satisfacción, no necesariamente es para el otro, ¿no? Entonces, por eso desde este enfoque, lejos de etiquetar o de generalizar a las personas, se invita como a visualizar, ¿no? A reflexionar sobre la unicidad, ¿no? Sobre la individualidad de cada sujeto, ¿sí? Sujeta. No sé si queda un poco más claro Su y compañía. Sí, gracias Isaac. Los demás. Ya quedó claro, profe, gracias. Okay. Okay. Vamos avanzando. Ok. Los que están aquí, compañera José, ayúdenos a leer, por favor.
que me ayudó a concentrar mi carrera y crear una psicoterapia que facilitará una mayor conciencia de la construcción del sí mismo, José, de nada la más no sé si pudiera autodirección. pegarse un poco más al micrófono porque se escucha muy lejos. Sí, José. No. Creo que no se escuchó, ¿verdad, compañeros? Si quiere, yo leo, profe, mientras. Ok. Bueno, apóyenos, por favor. Para ver si mientras se le acomoda el micrófono. A ver, dice... Esta experiencia me ayudó a concretar mi carrera en crear una psicoterapia que facilitara una mayor conciencia de la comprensión del sí mismo, de la autodirección y de la responsabilidad personal, en vez de concentrarme en modificar el entorno social. Me llevó a hacer hincapié en el estudio del sí mismo y cambia. Rogers. No cambia. Ok, gracias, compañero. Pues, en relación a esta afirmación que hace Carl Rogers sobre lo que viene siendo su propia experiencia, ¿no? Él pues plantea una postura intrapsíquica, ¿no? Donde se habla de cómo yo puedo modificar, ¿no?, mi mundo y autodireccionar mi mundo a partir de que tomo conciencia sobre mí mismo, sobre quién soy yo, sobre los males que aquejo, sobre las cosas que me pasan, sobre cómo me siento, ¿no? Lejos de poder decir es que yo estaría mejor si el ambiente actuara de tal o tal manera, o si los otros se portaran así, o si chalala, o si esto, si lo otro, ¿no? Él decía que lejos de querer modificar pues, las condiciones sociales, ¿no?, se modificara, ¿no?, o se trabajara sobre la conciencia del sí mismo, ¿sí?, y cómo a partir de esta conciencia yo pudiera, o cada uno de nosotros pudiéramos, hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, este es un punto muy importante, ¿no? O sea, porque si se fijan, bueno, genera una teoría en relación a su propia experiencia subjetiva, ¿no? Y entonces esta teoría la lleva, ¿no?, a la práctica clínica, ¿no? Porque como vimos en la biografía de este autor, pues fue un autor que sí se dedicó a la terapia, ¿no? Sí se dedicó a atender pacientes, ¿no?, y a cómo intervenir con los pacientes, ¿no?, y cuáles eran las actitudes o comportamientos que facilitan el desarrollo de las personas, ¿no?, que tiene que tener un terapeuta para que precisamente el otro, el consultante, el cliente, sea capaz de ampliar su conocimiento sobre sí mismo, ¿no?, y que pueda actuar en función de ello. ¿Sale? Hasta aquí vamos claros, compañeros. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ok. Me encanta esta diapositiva. Acompáñenos con la lectura, por favor, Luis Fernando, sobre la tendencia a la realización. Tendencia a la realización. Motivación básica del ser humano para realizar, mantener y mejorar el sí mismo. Según Rogers, el proceso supone lucha y sufrimiento. Ok, gracias, compañero. Miren, yo aquí hablaría más como de lucha y esfuerzo, ¿no? O sea,
todo aquello en lo que yo tengo que invertir como mi energía para poder lograr algo que necesito y por ende algo que termino deseando o queriendo, ¿no? Entonces, aquello que queremos por lo general surge a partir de aquello que necesitamos, de aquello que está en nuestras necesidades, como lo plantea Maslow, ¿no? Más adelante cuando veamos la psicoterapia gestal vamos a hablar sobre la curva o el ciclo de la experiencia, ¿no? Dentro de lo que viene siendo pues este enfoque, ¿no? Entonces, en relación a esto que acaba de leer su compañero Luis Fernando, quiero que alguien abra su micrófono, alguien que tenga conocimiento de ello o que le haya pasado esto, ¿no? ¿Alguien ha visto o le ha tocado ser partícipe, ¿no? De cuando un niño de un año, de año y cachito, está aprendiendo a caminar? ¿Alguien de los presentes le ha tocado ver a un niño aprender a caminar, un niño, una niña? Sí. Sí, ¿usted, Michelle? Sí. Usted también, Andy. A ver, quiero escuchar cada uno de sus comentarios o percepciones. Usted mismo también, Fernando. Primero, usted, Michelle, ¿qué percibió cuando vio a un niño aprender a caminar? ¿Qué veía en sus comportamientos, en sus acciones, en este estar aprendiendo a caminar? Como que era muy valiente y se esforzaba. Y aunque se caía, se levantaba de vuelta. Ok, se esforzaba, lo volvía a hacer, ok, muy bien. ¿Usted, Andy, cuál es su experiencia? ¿Qué veía? Pues yo al principio veía que sentían como miedo. Ya poco a poco iban agarrando como confianza, pero igual si se caían, pues como que se asustan y ya, bueno, les da miedo, profe. Ahí pueden surgir emociones como el miedo, ¿no? Sí, pero no es un miedo que paraliza, sino es un miedo que por ahí también moviliza, ¿no? Ok, gracias, Andy. ¿Usted, Fernanda Vázquez, cuál fue su experiencia? ¿Qué recuerda? Pues que como que, bueno, o sea, le costaba caminar, pero pues ya se agarraba de las orillas y como que ya mantenía un poquito más el equilibrio. Ok. Al igual. Usaba medios del ambiente para poder lograrlo, ¿verdad? Sí. Ok, otra aportación interesante. ¿Algo más, Fernanda? No, profe, solo eso. Ok, ¿y usted, Fernando, qué puede comentarnos? Pues yo bueno, ya tiene bastantes años que vi a mi hermano, que es el que más recuerdo, pero yo veía al que como que intentaba de caminar, pero era una torpeza, pero sin importar en que se cayera, intentaba seguir caminando pues para llegar a lo que se proponía, ¿no? O sea, lo que veía al frente o lo que quería alcanzar, pero sí se iba agarrando como de las demás cosas que estaban a su alrededor, y a pesar como que le generara poquito miedo el caerse, creo que era un miedo que motivaba a seguir adelante y no a quedarse ahí. Claro. Sí, efectivamente, una descripción muy completa, compañero, gracias. Usted, a ver, platíquenos de su experiencia. Yo recuerdo que yo enseñé a mi hermano a caminar. Entonces recuerdo que puse un tapete y él no caminaba absolutamente nada, entonces yo trataba como de hacer señas y o sea, yo hacía como que caminaba y él me seguía. O sea, él también se paraba, o sea, hacía como movimientos, ya hasta que al final me puse al final del tapete y él caminó solo y se emocionaba y corría y me abrazaba, pero como que se motivaba al momento que yo le hacía gestos y veía que yo hacía lo mismo. Claro. Sí, siempre es muy importante también algo que mencionó ahorita Su, pues quienes acompañan en este proceso, ¿no? Facilitan, ¿no? Se vuelven un soporte, un sostén
esta nueva experiencia, ¿no? Que está por tener o va a tener un bebé, ¿no? O sea, es algo nuevo, no es algo que genera incertidumbre, y esta incertidumbre o esta experiencia que supone también este dolor, ¿no? Cada vez que se golpean las posaderas, cada vez que se golpean en sus manitas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues implica, ¿no? Como ustedes lo dicen, pues todo lo que surge, el miedo, que se agarren de algo para poder sostenerse, que busquen la mirada o el apoyo de quienes los cuidan, ¿no? Pero si se fijan, el impulso, o sea, el impulso viene del bebé, ¿no? El que tiene la fuerza para hacerlo, ¿no? Eh, quien termina interactuando o actuando en el proceso mismo de ello es el bebé, ¿no? El ambiente se vuelve parte de, pero al final del día es el bebé el que, cuando hablaban también de la torpeza, ¿no? Pues todavía no se desarrolla la motricidad fina, ¿no? Apenas estamos en la parte motora de la motricidad, ¿no? Entonces, pero como, ¿por qué les puse este ejemplo y por qué les puse esta imagen? Porque es la imagen o la perspectiva que este autor tiene sobre el ser humano, ¿no? O sea, tenemos una tendencia, ¿sí?, a querer superarnos, ¿no? A querer sobreponernos a las adversidades, ¿no? A salir más fortalecidos de las cosas que enfrentamos, hacemos y demás, ¿no? Etcétera, etcétera. Y podríamos poner como diferentes ejemplos en la vida. La primera vez que aprendieron a escribir, ¿no? Cómo fue una habilidad que se fue puliendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con todos estos ejemplos y todas estas cosas que ustedes manifiestan, chicos, de lo que les tocó ver, me parece como un ejemplo muy claro y muy sencillo, ¿no? De comprender cómo este hombre visualizaba al ser humano, ¿no? Como un organismo digno de confianza, ¿no? Digno de confianza en este sentido de que cada uno de nosotros tendemos al desarrollo, ¿no? O sea, tendemos a buscar la manera de salir adelante, de progresar, ¿no? De, de encontrar situaciones que generen bienestar en nuestra vida, aunque en un inicio, en algunas ocasiones, pues supone una lucha, supone un esfuerzo o supone un sufrimiento. En este caso el bebé, ¿no? Pues que se cae, ¿no? Que se pegan las posaderas. Hay bebés que hasta se les abren las canillas, ¿no? Cuando están aprendiendo a caminar, ¿no? Que se caen y ponen sus manitas y se les abren, ¿no? Ya los llevan al quiropráctico, giran sus canillas, las jalan y regresa a su lugar, ¿no? Pero ves cómo esta lucha, ¿no? Este sentir, ¿no? Que está encaminado hacia el conseguirlo, ¿no? O sea, porque el aprender a sostenerse sobre sus propios pies no es solamente una actividad fisiológica y corporal, sino que implica psicológicamente procesos, ¿no? O sea, esta capacidad de poderme sostener por mí mismo, ¿no? O sea, psicológicamente es como muy, muy importante esta capacidad de poder ir y explorar el mundo sin el otro, ¿no? De poder ir por mis propios medios, ¿no? Sosteniendo mi equilibrio, ¿no? En este andar, en este 1-2, 1-2. Entonces, ¿cómo vamos, chicos? Hasta aquí, claro, esta información con el ejemplo que acabamos de ver. Podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Okay. Muy bien, entonces seguimos avanzando. A ver, ¿quién no ha leído, compañero? Compañera Juana, anda por ahí, que nos acompañe con la lectura. Sí, estoy, profe. Ok. De acuerdo con Carl, todos los organismos nacen con ciertas capacidades o potencialidades. La meta de la vida es realizar esta potencia y convertirse en aquello para lo cual uno tiene capacidad intrínseca. A esto se le llama tendencia a la realización. Ok.
Sí, entonces, muchas gracias, compañera, ¿no? Bueno, esto ya es como una explicación más detallada sobre lo que acabamos de ejemplificar con este nene, ¿no? Y bueno, el logro o la victoria que implica ponerse de pie, ¿no? Y mantener el equilibrio. Es un gran logro, nosotros lo vemos como algo súper cotidiano, como algo ya parte de nuestra vida, ¿no? Pero en su momento, ¿no? Cuando fuimos bebés, cuando fuimos nenes, pues eso representó un gran logro, ¿no? Y entonces Rogers dice, o Carl Rogers refiere, ¿no? Pues todos tenemos potencialidades, todos tenemos capacidades, ¿no? Y lo que vamos a generar o lo que se va a tratar de lograr en este tipo de terapia, ¿no? Es que nosotros como terapeutas facilitemos un ambiente de confianza que le permita al otro precisamente potencializarse, ¿no? Que le permita al otro desarrollarse a partir de la conciencia, ¿sí? Sobre sí mismo, a partir de que se percate de aquello que acontece en su contexto y consigo mismo para poder hacer algo al respecto, ¿no? Y darle hacia adelante, ¿no? Era como yo les explicaba, todos tenemos esta tendencia, ¿no? A querer sobreponernos, a querer salir adelante, a querer mejorar, ¿sí? Y bueno, es como más pura cuando somos pequeños, ¿no? O sea, cuando somos pequeños podemos ser más soñadores, cuando somos pequeños pues no tenemos tantos juicios, tantos prejuicios hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, el bebé se cae 3 veces y no dice, ya no quiero y soy un idiota y estoy bruto y mira qué mal lo hago, ¿no? O sea, ese bebé está concentrado únicamente en prestar atención a sus sentidos, ¿no? En prestar atención a sus piernas y a cómo mantener el equilibrio, ¿no? Toda su energía se concentra en ello, ¿no? No es como nosotros los adultos que a lo mejor después de 2 o 3 cosas que hacemos y no nos resulta, pues viene el fatalismo, el juicio hacia nosotros mismos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí, chicos? ¿Nos pasa eso como adultos, sí o no? Sí. Entonces, lo que permite, ¿no? este tipo de terapia, ¿no? Con todo lo que hace el terapeuta, con todo lo que genera el terapeuta en el contexto terapéutico, es permitirle al otro, ¿no? Explorar, ¿no? A todas aquellas concepciones que tiene de sí mismo, ¿no? O sea, que profundice en su propia persona. ¿Vale? Ok. Muy bien, compañero Erika, apóyenos usted. Eric López, anda por ahí, compañero. De la clase. Usted, Frida. A ver, dice, proceso de valoración organísmica. Proceso mediante el cual los seres humanos juzgamos las experiencias en razón de que favorezcan o dificulten la realización y el crecimiento. Valoración positiva o negativa, donde preferimos evitar lo desagradable para nuestra propia experiencia, la del sí mismo. Ok. Este es un punto muy interesante, chicos y chicas, en el sentido de que cuando hablamos del proceso de valoración organísmica, hablamos de nuestra capacidad como seres humanos para, en teoría, tomar las decisiones más pertinentes para nuestra propia vida, ¿no? O aquello que creemos que es lo mejor para nosotros, ¿sí? En ocasiones no resulta del todo bien, ¿verdad? Pero tomando en cuenta esto, desde esta mirada y desde esta postura,
se habla de la importancia de reconocer que nosotros como seres humanos, ¿sí? Tendemos, ¿no?, a realizar, ¿no?, o a hacer cosas, ¿no?, que resulten agradables para nuestro organismo, ¿no? Y por lo general esta es una reacción muy mamífera, ¿no? Tratamos de evitar aquello que es desagradable, ¿no? En relación a esta idea del proceso de valoración organísmica, me acuerdo de un libro de filosofía que habla de cuestiones sobre la metafísica, es metafilosofía, ¿no? Este libro se llama El Kybalión. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Pero este libro del Kybalión, que habla como de reflexiones y enseñanzas entre maestros y alumnos, dice el maestro, ¿no? Los oídos del entendimiento se abrirán de par en par cuando el alumno esté dispuesto a escuchar, cuando el alumno está dispuesto a aprender. No antes, no después. Solamente y justamente en el momento en que el otro está dispuesto, ¿sí?, o tiene la apertura para el conocimiento, ¿sí? Así los oídos se abrirán de par en par para dejar entrar el conocimiento, ¿no? Y creo que tomando en cuenta esto que les refiero, porque se los menciono, porque pasa algo parecido en la psicología y tiene que ver con aquello que hace su propia mente para cuidarlos y protegerlos, ¿no? O sea, hay cierta sabiduría innata en su mente, ¿no?, en su psiquismo, que los protege, ¿sí?, que los protege de lo desagradable y que los invita a aquello que es agradable, ¿no? Entonces, cuando no somos capaces de percatarnos, ¿no?, de darnos cuenta de algo, es porque a lo mejor es demasiado amenazante para nuestra propia psique, para nuestra propia mente. Y lo que posibilita, ¿no?, el encuentro terapéutico desde este enfoque rogeriano es generar un ambiente de confianza, de empatía, de autenticidad, donde el otro sea capaz de permitirse explorar y expresar aquello que resulta amenazante, doloroso y desagradable en su propia vida, ¿no? Entonces, con eso que se va co-creando en el ambiente o el contexto terapéutico, es que nosotros podemos, ¿sí?, permitirnos explorar aquello a lo que le tememos, ¿sí?, aquello a lo que es desconocido o que, por así decirlo, en términos psicoanalíticos, está reprimido, está negado, está proyectado, etcétera, etcétera, ¿sí? No sé si me explico con este ejemplo que les puse del Kybalión, ¿no? O sea, esta importancia de reconocer, ¿no?, que nuestro organismo tiene cierta sabiduría, ¿no? Y nos protege, ¿no? En ocasiones hay una sobreadaptación, ¿no? Y cuando ya se genera una sobreadaptación es porque se vuelve como bastante neurótico, ¿no? Pero desde esta postura, en un comienzo se habla de las adaptaciones primarias que hacemos son adaptaciones creativas, ¿no? Que la manera creativa en cómo nos adaptamos tuvo que ver también con las posibilidades que existían en el entorno. Posterior, cuando ya seguimos tratándonos de adaptar de la misma manera, aunque las condiciones ambientales hayan cambiado, pues eso ya no se llama ajuste creativo, se llama ajuste conservador, ¿no? Y estamos fijados en una experiencia, pues, que ya es obsoleta, ¿no?, por así decirlo. ¿Vale? ¿Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas? Podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Sí, profe. Ok, excelente. Si nos vemos en octavo cuatrimestre, chicos y chicas, cuando yo les haga su evaluación, cuando den terapia frente a sus compañeros, pues tendré la certeza de que este grupo tuvo muchísima claridad respecto a la teoría que forma parte de su evaluación cuando ustedes hagan prácticas clínicas, cuando den terapia. Este punto es súper importante, ¿no? El punto que vamos a revisar en estos momentos, no me dejen mover. Okay.
todavía nos queda tiempo. El mundo de la experiencia. Esto es súper importante en esta teoría y en esta manera de cómo dar terapia. ¿Sale? El mundo de la experiencia. Acompáñenos con lectura. Isaac, por favor. Dice, el mundo de la experiencia es dinámico ya que la percepción cambia con el tiempo y las circunstancias. La percepción es subjetiva, la única realidad de la que podemos estar seguros es la de nuestro mundo subjetivo de la experiencia, nuestra percepción interna de la realidad. Ok, gracias compañero. Entonces, si se acuerdan, cuando nosotros vimos fundamentos filosóficos de la psicología, vimos a unos autores, ¿no?, que eran los famosos empiristas, ¿no? ¿Se acuerdan? David Hume y John Locke, ¿no? Y los empiristas, estos filósofos hablaban de que nosotros podemos conocer el mundo, ¿sí?, hacer ciencia a través de la experiencia, ¿no? Pero posterior la filosofía existencial, tomando como base también esta cuestión de la experiencia, hablan de, además de la experiencia, le agregan, es la experiencia subjetiva, ¿no? O sea, no existe objetividad. Los seres humanos somos seres netamente subjetivos, ¿no? Y entonces percibimos a través de la experiencia, a través de nuestros sentidos, pero aquello que percibimos a través de nuestros sentidos está cargado, ¿sí?, de lo que se llama nuestras experiencias personales, ¿no? Y entonces, al estar cargado de nuestras experiencias personales, es interpretado desde nuestra lente, ¿sí? Bien dice que no hay, cada cabeza es un mundo, ¿no? O sea, cada cabeza es una manera única y específica de cómo percibir la realidad, ¿no? Y entonces para este autor va a ser muy importante hacer hincapié en ello, porque dice, no podemos agrupar a los seres humanos en etiquetas, ¿no? Tenemos que facilitar un tipo de terapia, ¿no?, generar un tipo de terapia donde el otro sea capaz de poder explorar ese mundo subjetivo, su propio mundo subjetivo, ¿no? Y lejos de que yo le diga o lo etiquete o le diga tú eres esto o lo otro, tú actúas así, 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 el otro tiene que ser capaz de comprender y tomar conciencia de cómo actúa, por qué es que actúa, con qué intención actúa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que tiene que ver y está ligado directamente con sus propias sensaciones, ¿no?, con sus propias experiencias, ¿no? Entonces, el terapeuta no le dice al otro que siente, ¿no? El otro expone aquello que siente. El terapeuta solamente facilita un ambiente terapéutico, genera un vínculo terapéutico que facilita y posibilita que el otro pueda expresar su mundo subjetivo, que el otro pueda comprender, que el otro pueda tomar conciencia sobre ese mundo, ¿sí? No, les voy a poner, creo que ya les había comentado en clases, pero si no, pues les recuerdo este ejemplo, ¿no? De que como a veces negamos, ¿no?, la experiencia del otro, y como muchas veces no escuchamos al otro porque le queremos como enseñar o decir desde donde nosotros miramos la realidad, y no nos detenemos a tratar de comprender lo que el otro está pasando o cuál es la realidad del otro. Por ejemplo, tenemos a Pedrito que va a una fiesta infantil, ¿no? Entonces Pedrito en esta fiesta infantil, pues anda, corre y corre, ¿no? De tingo al tango, ¿no? Y ya, pues, tremendo el Pedrito, ¿no? Y anda hasta sudando, ¿no? Por ahí se llegan, no sé, las 6 de la tarde, ¿sí? Y como ahorita en estos momentos, bueno, no sé si por su casa los que iban aquí en Aguascalientes se percataron de que se nubló el cielo como ayer y está el viento a todo lo que da, ¿no? Hasta fresquito se puso, ¿no? Como ayer a esta hora aproximadamente, parecía que iba a llover, pero no más nada más nos emocionó el olor a tierra mojada, ¿no? Pero entonces, les digo, es como esta hora, se nubla, hagan de cuenta, Pedrito está en la fiesta, y entonces la mamá está adentro en el área de las mesas, donde están las mamás, echando chisme, argüendeando, chalala, chalala,
Y entonces el airecito entra y pues le da frío a la señora, ¿no? Le da frío a la mamá de Pedrito, a Carmelita, ¿no? Entonces Carmelita pues hasta dice, pues, ay, qué frío, ¿no? Y se pone su sudadera, su pashmina, lo que sea que se ponga, ¿no? Para quitarse el frío. Y entonces sale, ¿no?, al área de juegos y le dice a Pedrito, ven para acá, Pedrito, ponte tu suéter, está haciendo frío. Y Pedrito le dice, no, yo no tengo frío. Pues anda está sudando el chamaco, ¿no? Pues anda corriendo del tingo al tango. Que no, que te pongas la sudadera, está haciendo frío. Y se la pone a la fuerza, ¿no? Te vas a enfermar, ¿no? Entonces, ¿qué hizo esa madre con ese niño? Pues le enseñó a dudar, ¿no?, de su propia experiencia. Porque en la experiencia del niño él no tenía frío, pues claro, no tenía frío, él andaba corriendo, está sudando, ¿no? Este movimiento mecánico corporal pues genera calor en el cuerpo, ¿no? Sí, que el corazón bombea sangre hasta las extremidades, etcétera, ¿no? Que haya calorcito, donde hay sangre y calorcito, ¿no? Entonces, no sé si se percatan con este ejemplo, ¿no? O sea, mi mundo subjetivo, la manera en cómo yo percibo, no necesariamente es la manera en cómo percibe el otro. Y la manera en cómo percibimos cada uno de nosotros es dada por las condiciones a las que cada uno de nosotros nos enfrentamos, ¿no? En un mismo lugar, en un mismo evento, las condiciones de ser la mamá que se queda en el área de comida o ser el hijo que anda a correr y pedir, ¿no? Lo que genera, incluso frente a un mismo estímulo ambiental, que es como el clima cambia, ¿sale? Lo que siente uno y lo que siente el otro. Que la mamá tenga frío es un error o es una falsedad, no, es verdad. Que el niño no tenga frío es un error, una falsedad, no, también es una verdad. Ambas son verdades, son ambas verdades que pueden coexistir, ¿sí? Respetando pues que cada uno percibe y siente de una manera distinta, ¿sale? Chicos y chicas, ¿vamos claros hasta aquí? ¿Se queda claro con este ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Les ha pasado que alguien quiera descalificar su manera de cómo perciben ustedes la realidad? Les quiera hacer ver que las cosas son de otra manera. Sí, puede pasar, Luis. Yo creo que a todos, ¿no? En algún momento. Ok. Seguimos avanzando. Entonces, a ver, ¿quién nos acompañará con la lectura? ¿Quién no ha leído, chicos? A ver, a ver. ¿Michelle ya leyó, compañero? No. Entonces usted acompáñanos con la lectura. Sí. En el sistema terapéutico de Rogers, lo más importante del mundo de la experiencia es su carácter privado y por lo mismo, solo cada uno de nosotros lo podrá conocer completamente. Ok. Entonces, desde este enfoque psicoterapéutico, chicos y chicas, el experto sobre sí mismo siempre es el paciente o el cliente, ¿no? O sea, el terapeuta es el experto sobre métodos o técnicas terapéuticas o sobre información psicológica, pero al final del día, sobre lo que trabajamos es sobre el discurso del paciente. Y quien nutre la terapia del discurso, pues es el otro con su propia experiencia contada, sentida y actuada, ¿no? Entonces, lo más importante en este enfoque terapéutico, ¿sí?, es la importancia, ¿no?, de respetar, ¿no?, y de prestar atención a aquello que manifiesta el paciente, ¿no?, al cliente, lo que siente, lo que vivencia, lo que piensa, ¿no?, lo que ha pasado, lo que siente con lo que ha pasado, lo que piensa con lo que ha pasado, ¿no? Y entonces es el otro el que elige exponer su vulnerabilidad frente a nosotros, aquella información que es de carácter privado y que nosotros a través de nuestra actitud, nuestro comportamiento, pues somos capaces de generar la confianza suficiente en el otro para que el otro pueda explicarse, para que el otro pueda hablar de lo que siente, ¿no? Que pues es único para cada uno de nosotros, ¿sale? Chicos y chicas, ¿cómo vamos hasta aquí con la información?
¿Sí? ¿La información es clara, chicos y chicas? Entonces vamos a detener la grabación del día de hoy sobre la información teórica. Espero que haya quedado bastante clara, porque esta información es de suma importancia para cuando ustedes lleguen a casos clínicos. ¿Sí?